Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo relato de nuestra producción narrativa paraguayensis. El cuento escogido para hoy se titula En la cima del cerro y es de Feliciano Acosta, prolífico escritor bilingüe galardonado con el premio Roque Gaona por su poemario Manduaro Va, El rostro del recuerdo, en 2014, y obra que al año siguiente también le ganó una mención de honor en el Premio Nacional de Literatura 2015. Más recientemente, en diciembre del año pasado, fue distinguido con el Premio República de la Honorable Cámara de Diputados en reconocimiento por su aporte a la cultura de su país. Escuché por primera vez En la cima del cerro cuando Feliciano lo leyó en Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York, donde estuvo como invitado especial de Francisca Segovia, directora del programa, el 14 de marzo pasado. Desde entonces tenía pensado, por parecerme apropiado, cortito e ideal, incluirlo en mi antología radial de cuentos paraguayos y presentarlo en un programa futuro de la radio. Y ese día ha llegado. Es hoy y ahora. Les voy a leer En la cima del cerro, de la versión digital de una antología de cuentos paraguayos recientemente publicada en Alemania, titulada Todos somos libros, compilada y prologada por la querida escritora compatriota Milia Gayoso Mansur. En la cima del cerro está narrado en primera persona plural, desde un nosotros que incluye al narrador testigo y al mismo tiempo protagonista de la acción, y gira en torno a una historia de amor que lo incluye y que empieza hace mucho tiempo, cuando los dos protagonistas, él y ella, eran muy jóvenes, colegiales ambos. El título del cuento, En la cima del cerro, nos da la información del dónde se conocieron, y es también el lugar donde décadas después tiene lugar el reencuentro, momento presente de la narración. Cuando le pregunté a Feliciano sobre el origen de este cuento, sobre el cómo, dónde y cuándo nace En la cima del cerro, aquí comparto su respuesta y lo cito textualmente. El cuento relato En la cima del cerro nace en Paraguarí, inspirado en una pareja de adolescentes sorprendida por una lluvia que cayó de repente en el cerro. Nosotros, profesores y alumnos que formábamos parte de una excursión, fuimos sorprendidos. La pareja descendió del cerro delante de nosotros. Iban empapados como nosotros. Detrás de ellos yo venía armando una historia, agregando algunos detalles de mi propia experiencia de mi adolescencia, de esos primeros amores que no calaron muy hondo, pero con la ayuda de la imaginación fui modificando detalles para acercarme más a la ficción de los hechos. Los elementos reales del cuento son el cerro, la lluvia, la pareja de adolescentes. Fin de esta cita. Le pregunté por qué eligió En la cima del cerro como título y me dijo, y otra vez sus palabras. Después de barajar muchos nombres para este relato, me quedé con En la cima del cerro, porque allí, en la cima del cerro, vi a la pareja de adolescentes que me inspiró para escribir este cuento. Y finalmente le pregunté si había algo que querría compartir
con los oyentes para que les ayudara a comprender mejor o tal vez a identificarse con elementos del relato. Y una vez más, su respuesta tal como me la dio. La ciudad de Paraguarí está rodeada de cerros, donde los turistas extranjeros y del propio país acuden atraídos por su belleza. Este cerro, llamado Cerro Perón, creo que significa pelado, en la cima tiene espacio libre de árboles, especial para encuentros familiares, además de ser un mirador natural. Dicho cerro es muy concurrido por estudiantes de todo el país. Fin de las citas. En fin, creo que con estos comentarios y respuestas de Feliciano sobre su cuento ya tienen bastante para escuchar y disfrutar de En la cima del cerro en el audio número 2 que sigue. Y aquí va el cuento de Feliciano Acosta, titulado En la cima del cerro. Éramos muy jóvenes entonces. Ella, pequeña, dulce, de cabellos ensortijados y unos enormes ojos negros. Yo, delgado, de largo y desordenados cabellos. Nos conocimos eventualmente en la cima de un cerro, en Paraguarí, en medio de una gran lluvia. Ella fue con sus compañeros de colegio y yo con los míos. Fue un inusitado encuentro. Ni imaginábamos que desde ese entonces caminaríamos juntos por la vida. Esa tarde, cuando todos bajaban, ella y yo, empapados de agua, nos apartamos del grupo y descendimos juntos como dos pájaros mojados por la lluvia, algo encogidos por el agua y por el frío, sin ocurrirnos otra cosa que hacer. Caminamos cabizbajos como si no importaran tanto las piedras del sendero. Nos hablamos con la cabeza gacha, de pueriles cosas. Solo al despedirnos nos miramos y descubrí un encendido sol en su rostro. Y ella también vio en el mío una llamarada. Solo después, mucho tiempo después, supimos de aquel supremo instante, que venía a nuestro recuerdo en los momentos más altos de ternura. Ni imaginábamos que desde ese entonces caminaríamos juntos por la vida. Así fuimos creciendo, madurando juntos en alegría y cariño. Sentíamos que nuestro amor crecía como crecíamos nosotros. Así vivimos con pasión y ternura mientras el tiempo pasaba. A veces nos sentábamos frente a la casa y jugábamos con las estrellas. Ingenuo juego. Elegíamos una, pero si alguien escogía una de luz más intensa, nos enojábamos. Simulábamos un enojo para volver a encontrarnos en un silencioso y prolongado beso. No sentíamos vergüenza para pasear nuestro amor por las calles del pueblo, y los que nos veían admiraban nuestra ternura. Nunca pensamos que debíamos separarnos algún día. No sabíamos entonces que la vida podía sacudirnos de repente y lanzarnos hacia otro río, hacia otra suerte. Yo vine a Asunción y ella fue a otro país. Nunca supimos más uno del otro. A veces sacaba a mi soledad para dar un paseo por las calles, por las plazas de la ciudad. Un día, con mi recuerdo a cuesta, subí nuevamente a la cima del cerro. Al llegar,
vi a unos niños alegres jugando, desparramados, de aquí a allá. Fijé mis ojos sobre una piedra y allí la vi sentada al lado de un hombre. Sí, ella, a quien la encontré en este lugar. No voy a contar su nombre. Al vernos, nos buscamos con la mirada. Al acercarme, ella se levantó y nos besamos tímidamente. Él es mi marido, me dijo. Mucho gusto, le dije, y le estreché la mano. Quedamos hablando. Me contó que vivía en Asunción, en un barrio no muy distante del centro de la ciudad, que venía a acompañar a sus hijos. De repente cayó una lluvia, una gran lluvia, y sentí un aleteo en mi corazón, como aquella primera vez. Sentí que mi amor era aún intenso, era el mismo, no ha cambiado, y que la lluvia tampoco era diferente. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Feliciano Acosta Alcaraz. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Feliciano Acosta Alcaraz nació en Concepción en 1943. Docente universitario, poeta y narrador bilingüe. Licenciado en lengua guaraní y profesor de lengua y literatura guaraní del Instituto Superior de Lenguas de Asunción desde hace más de 2 décadas, Feliciano Acosta es uno de los más destacados estudiosos de la lengua nativa de su país. Miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, del PEN Club del Paraguay, de la Academia de la Lengua Guaraní y de la Asociación Indigenista del Paraguay, tiene en su haber más de 20 libros publicados. Sus trabajos de recopilación de cuentos y leyendas populares, y en particular la publicación de su primer libro de relatos, Caí Recovecue, La vida de Caí, de 1994, le han ganado reconocimientos y menciones significativas. Su prolífica producción incluye Ñe'erürüy, Voz temblorosa, 1983, poesía en guaraní. Mu'a Saberá, Luciérnaga de ojos brillantes, 1996, poesía en guaraní para niños. Puambú Pisadas, 1999, poesía. Tapé Ubucuí, Camino Arenoso, 2001, poesía. Manduá Rendú, Encendido Recuerdo, 2002, poemas. Mombeú Mombaé, Valor y Cuento, 2003, cuentos. Caíhuataputaú, El mono inquieto, 2005, recopilación de cuentos populares. Momburuete Momburú, Lejos, muy lejos, de 2006, poemas. Ñe'erürüy Ruruybe, Más voces temblorosas, 2009, poemas bilingües. Manduaroba, El rostro del recuerdo, 2014, poemas, Premio Roque Gaona 2014. Haiku Ñe'embuku, Haiku, 2015, poesía bilingüe. Pujaré Volvé, Antes que anochezca, 2016, poesía bilingüe. Imanduá Cupepe, Detrás del recuerdo, 2019, poemario en edición trilingüe, guaraní, castellano, portugués.
Tiene además varios libritos de cuentos bilingües para niños, entre ellos Unambu'i, La Perdiz de 2017 y Yurumi Hateyuwasu, El oso hormiguero y el lagarto de 2017. También es coautor con Tadeo Zarratea de Caí Rembiazacue, Las aventuras de Caí, 1994, de Tetawa Eremimombeu, Cuentos populares paraguayos, 1996, con Natalia Krivoshén de Canese y Carlos Martínez Gamba, y de la edición bilingüe de Mombeu-Guaú, Colección de mitos, fábulas y leyendas paraguayas, de 1999, en coautoría con Natalia Krivoshén de Canese. Tiene cuentos y poemas incluidos en suplementos culturales, libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.